tenerla acá con nosotros. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. A ver, voy a encender la cámara. ¿Cómo están? Gracias. Gracias a ustedes. ¿Continúo yo con la presentación? Sí, claro. Sí, listo, perfecto. Entonces, me van a disculpar que lo haga en español, yo no hablo portugués, pero voy a hacer mi mejor esfuerzo para ver que todos podamos entendernos. Bueno, la intención de mi presentación ahora mismo es comentarles un poco acerca de la situación que tenemos en Perú sobre los criptoactivos en especial y en general sobre los activos virtuales. La idea un poco es comentarles cuál es el estado de la cuestión en este momento, dónde estamos y hacia dónde está yendo el Perú, a pesar de que, como ya les voy a comentar, somos uno de los países que tiene una mayor muestra de uso de criptoactivos y además ya tenemos nuestro primer gran caso de estafa en criptoactivos. Y sin embargo, vamos a ver un poco ahora en la presentación la situación en la que nos encontramos ahora. Entonces, voy a compartir la pantalla para poder ponerles la presentación. Bien, yo creo que sí lo pueden ver, ¿cierto? Listo. ¿Dónde estamos? ¿Dónde está el Perú en este momento en términos de criptoactivos y en términos de activos virtuales? Lo que estamos viendo en la pantalla en este momento es la publicidad que le hace el Banco Central de Reserva peruano al uso de criptomonedas para todos los peruanos. Recordemos que este es un tema, como ya lo han venido diciendo todas las personas que me han precedido con unas ponencias muy interesantes, que es bastante nuevo en términos de utilización de un mecanismo virtual para un exchange de dinero, pero la manera en la que se utiliza este activo virtual no es nueva. La manera de realizar la criminalidad no es necesariamente nueva y sin embargo están existiendo muchos casos de, en este momento, calificados o tipificados como estafa en el Perú. ¿Y qué es lo que dice el Banco Central de Reserva peruano, que es la entidad que se encarga básicamente y entre otros de regular la estabilidad y el soporte financiero y monetario en nuestro país? Vean aquí, en la primera parte, el Banco Central dice que los criptoactivos generan riesgos y son riesgosos por los factores especulativos que los caracterizan, pero además tienen alta volatilidad en sus precios. Con lo cual, la primera aproximación que una entidad pública le da al ciudadano respecto de un criptoactivo o de un activo virtual es su alta volatilidad y el riesgo que tienen. Esa es la presentación del Estado peruano. ¿Y por qué resalto esto? Porque advirtamos que en el Perú el mensaje no es un mensaje de apoyo o de utilización o de una regulación controlada. El mensaje es: no lo utilices porque es peligroso. No lo utilices porque lo desconocemos y no lo utilices porque no lo podemos controlar en este momento. La segunda cosa que dice el Banco Central de Reserva es que las personas que quieren invertir en criptoactivos o que quieren invertir en monedas virtuales tienen que ser conscientes de la pérdida del valor en la inversión, que es una característica evidente y clara de los criptoactivos. Y tienen que ser conscientes de que esto les puede generar una posibilidad de fraude o incluso de la utilización para actividades ilícitas. ¿Y por qué esto es importante? Nuevamente, insisto, porque el mensaje que se envía desde el Perú hacia afuera es que el Estado peruano no puede controlar. Vamos a ver ahora que no tenemos una entidad con capacidad de hacer este control. Y más aún, porque no le estamos dando al ciudadano peruano la capacidad de conocer la amplia complejidad de un criptoactivo o de realizar transacciones en base a activos virtuales.
Continuando con la información que nos envía el Estado peruano, acá les hablaba del Banco Central de Reserva, pero ahora les voy a comentar acerca de la aproximación que brinda la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú, es decir, la UIF Perú. La UIF es la Unidad de Inteligencia Financiera que está adscrita a la Superintendencia de Banca y Seguros y es la que se encarga de la recolección de la información sospechosa para actividades de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. ¿Y qué es lo que ha dicho la UIF sobre la utilización de criptoactivos y AVES o activos virtuales? Señala, y más o menos en una misma concordancia que el Banco Central de Reserva, que las regulaciones en el mundo son limitadas, que hay una desagregación de intermediarios financieros y que hay una capacidad potencial para ocultar la identidad de los propietarios del activo virtual, con lo cual el activo virtual es bastante atractivo para el uso en la criminalidad. Ya tenemos a dos entidades del Estado que no resaltan un aspecto positivo o no incentivan este uso o no buscan una regulación, sino que más bien el mensaje que están enviando es, esta es un activo con capacidad o potencialidad criminal y por lo tanto es muy riesgosa, buscando el desincentivo de su utilización. Ahí está el Perú el día de hoy. ¿Qué más? Hay algunos datos estadísticos, no son muchos de ellos ni siquiera son oficiales, sino que son datos generados a partir de investigaciones particulares financiadas por ONGs, financiadas por organismos diferentes del Estado que buscan un poco de conocimiento acerca de estas transacciones actuales en el Perú. Y una primera estadística señala que en los últimos 5 años, la UIF identificó 188 reportes de operaciones sospechosas que implicaron el uso de activos virtuales. ¿Qué significa esto? Significa que en el Perú ya se están dando operaciones con activos virtuales, se están dando hace ya 5 años, con lo cual podemos establecer que el Perú tiene un retraso de más de 4 o 5 años de regulación al respecto, y que de esas por lo menos existen 188 reportes de actividades sospechosas, es decir, con indicios de posible criminalidad en su utilización. Segundo punto de dónde estamos en este momento. La Superintendencia de Banca y Seguros ha señalado que una manera de afrontar la situación de riesgo, de especulación y de posible utilización para actividad criminal tiene que ser un enfoque basado en riesgos. Y un enfoque basado en riesgos donde exista la posibilidad de identificar cuáles serían aquellos que pueden derivar o que pueden provenir de actividades de lavado de activos. Y finalmente, no tenemos una entidad competente para ello. Vamos a ver a continuación que ni la Superintendencia de Banca y Seguros, ni la Unidad de Inteligencia Financiera, mucho menos la Superintendencia de Mercado de Valores, ni tampoco el Banco Central de Reserva asumen competencia sobre una regulación que se pueda necesitar sobre criptoactivos o sobre activos virtuales. Tampoco tenemos sanciones, no tenemos ni sanciones administrativas, mucho menos tenemos una sanción penal. Y aquí tenemos que entrar a una discusión importante. En términos de sanción penal, ¿necesitamos un delito autónomo? ¿Se justifica la existencia de un delito autónomo? ¿O podemos utilizar cualquiera de los delitos que ya existen en nuestra regulación, lavado de activos, estafas, no sé, financiamientos ilícitos, etcétera, para poder atacar esta nueva forma de criminalidad, que por cierto no es tan nueva, porque como comentaba la doctora Ana, son formas de criminalidad que ya existen o ya nos preceden o ya son conocidas. Y este es el caso que les iba a comentar. Tenemos un caso en Perú que se ha vuelto ya un caso bastante grande. Es un caso que inició aproximadamente en el 2017
existe una casa de exchange de criptoactivos que se llama Bitinca. Bitinca inició y hasta hace poco era la casa de cambio más conocida, más sólida y quizás la más confiable para el Perú. Y sin embargo, hacia el año 2019 empezaron a darse reportes de personas que habían comprado criptoactivos. En el año 2017, hacia el año 2020-21, buscaron hacer el cambio, obtener el dinero el cual habían obtenido a propósito precisamente de las fluctuaciones de la valorización del criptoactivo. Y esta persona, el dueño fundador de Bitinca, les dice, yo no tengo tu dinero. Mira, lo que pasa es que han ocurrido varios cambios, han habido muchos problemas, estamos pasando auditorías y por lo tanto no tenemos ese dinero. Pero cuando lo tengamos te vamos a avisar y te lo vamos a depositar. Y son más de 20 a 30 personas que han tenido este problema, que han sido víctimas de ese tipo de estafa. Y al día de hoy esta persona puede estar siendo investigada, pero ni la Policía Nacional del Perú está en capacidad de enfrentar un caso como este por puro desconocimiento, pero además las personas que han sido víctimas de este caso están en absoluta desprotección porque en nuestro país no existe ninguna regulación. Y vamos a ver ahora que la única propuesta de regulación está congelada en el Congreso de la República, pero además la única propuesta que tenemos ni siquiera es capaz de enfrentar esta situación. Acá les he colocado una de las cosas que decía una de las víctimas. Señalaban que Bitinca indicó que la cuenta estaba en auditoría y por lo tanto no podían retirarla. Y luego le indicaron que la cuenta estaba bloqueada y que el dinero estaba congelado. Es decir, esta persona perdió todo su dinero. Y esta persona, la persona que ha sido denunciada, tiene cuentas offshore, tiene cuentas en el extranjero, pero además no maneja solo Bitinca, maneja 2 casas de cambio más de criptoactivos en el Perú, que al día de hoy siguen funcionando con total normalidad, porque no se ha realizado ninguna acción. ¿A dónde va el Perú en regulación de criptoactivos y de activos virtuales? En primer lugar, como ya les venía contando, en este momento no tenemos ningún tipo de regulación. No tenemos regulación administrativa y no tenemos regulación penal. Lo que quiere decir es que no existen sanciones específicas por el uso de criptoactivos, ni tampoco existe una regulación administrativa en términos de fiscalización, en términos de prevención y en términos de identificación de competencia para realizar actividades de fiscalización y prevención. No las tenemos, no hay absolutamente nada. En este momento, el uso de un criptoactivo en el Perú es una actividad libre y sin fiscalización alguna. Ni siquiera las reglas de prevención del lavado de activos han sido modificadas de modo tal que alcancen a estos supuestos o haya alguna competencia para su verificación. Pero les presento el proyecto de ley 1042-2021. Es una propuesta legislativa del Congreso de la República que, como pueden ver ustedes, se presentó en diciembre del año pasado, es decir, hace casi un año. Esta propuesta es la única en el Perú. Nunca, hace más de 5 años o 6 años que se escucha sobre los criptoactivos, de los blockchains y etcétera, se ha presentado una regulación en el Perú. Y desde el 2021 hasta el día de hoy tampoco se ha presentado otra. Es la única, mejor dicho, este es el salvavidas del Perú. O esta ley funciona o simplemente seguimos en la absoluta desregulación. Y vamos a ver en este momento cuántas probabilidades tenemos para que esto realmente nos funcione o el Perú pueda tener algo de dónde cogerse para poder enfrentar esta situación que se nos está acercando en este momento. Esta ley se llama Propuesta de Ley Marco de Comercialización de Criptoactivos y yo no sé cómo será en la Argentina o en el Brasil el proceso de creación de una norma, pero en nuestro país se presenta el proyecto de ley y este proyecto de ley ingresa a una comisión y esta comisión debate el proyecto
y lo propone ante el Congreso completo, es decir, ante el Pleno del Congreso, este proyecto. Y una vez que lo debate el Pleno, se aprueba, y si se aprueba, se publica y tenemos una nueva ley. Bueno, este proyecto está desde el diciembre del año pasado en esa pequeña comisión del Congreso, es decir, está congelado. Nunca se ha vuelto a ver, no ha pasado absolutamente nada, y con las justas se han hecho 2 pedidos de opinión a la Superintendencia de Banca y Seguros y a la Superintendencia del Mercado de Valores y al Banco Central de Reserva. Y de estos 3 pedidos de opinión solo han respondido 2. Y las 2 respuestas que hemos tenido han sido rechazando el proyecto por una total falta de entendimiento técnico de la situación. Bien, les voy a contar entonces qué es lo que ha pasado o qué es lo que han dicho estas entidades. Ha dicho la SBS, por ejemplo, y que este proyecto no contiene que no tenemos una regulación de revelación de riesgos obligatoria. Es decir, claro, este proyecto no ha previsto que los riesgos que acompañan o son inherentes a las transacciones con criptoactivos o activos virtuales tengan que ser revelados a las personas que van a realizar estas transacciones. Tampoco tenemos una política monetaria. Este proyecto tampoco propone una política monetaria, con lo cual, ¿cómo vamos a manejar al criptoactivo? ¿Va a ser una moneda de uso corriente? ¿No lo va a ser? ¿Qué clase de respaldo estatal va a tener? Quizás no lo va a tener. Y si no lo tiene, nadie es competente para regularlo. Y hay algo que sí es muy interesante. Este proyecto de ley propone que haya responsabilidad penal por la adquisición indebida de un criptoactivo o criptomoneda y por el uso indebido del criptoactivo o la criptomoneda. Y a pesar de que propone responsabilidad penal, no nos dice o no resuelve o no da luces de si lo que quieren es un delito autónomo o la utilización de un delito que ya existe. Y este no es un debate menor. Es muy importante que nuestro Código Penal pueda estar a la par con las nuevas, los nuevos evidencias o actos de criminalidad que se están presentando. Propone además este proyecto de ley que las entidades bancarias, es decir, las ya reguladas, y las que no son bancarias, es decir, las casas de cambio de criptoactivos, puedan estar inscritos o registrados en la Superintendencia de Banca y Seguros. Y al respecto, la superintendencia dijo, yo no puedo hacer eso. Yo no soy competente porque solo soy competente para los casos donde las entidades forman parte del sistema bancario, con lo cual este proyecto de ley está proponiendo que las entidades públicas sobrepasen sus capacidades y sobrepasen sus funciones. Les está pidiendo que hagan cosas que no están obligados a hacer y les está creando deberes que no van a poder asumir. Y otro punto importante, y creo que técnicamente hablando es bastante interesante, es que este proyecto de ley propone la creación de un registro que se va a llamar Registro Único de Plataformas de Intercambio de Criptomonedas. Registro Único de Plataformas de Intercambio de Criptomonedas. ¿Y qué buscan con este registro? Dice la norma, va a ser una especie de registros públicos, ¿no? Como cuando uno inscribe un inmueble, compras tu casa, inscribes la compra-venta de tu casa en este registro, pues lo que esperan es que la transacción de criptoactivo o de activo virtual se inscriba en este registro. Y lo que dice la propuesta normativa es que no va a valer la fecha en la cual realizaste la transacción. Recordemos que la cadena de bloque o el blockchain mantiene la información de cuándo realizaste la transacción. Lo que dice esta propuesta es, no importa esa fecha, no importa la fecha del blockchain. La transacción va a estar hecha en la fecha en la que esté subida en este registro estatal. A mí, técnicamente hablando, me parece un despropósito y me parece además una contradicción. Pero además recordemos la burocracia de nuestros estados. ¿Cuánto va a demorar en que el registro genere una fecha versus la fecha del blockchain, que es inmediato, que demora segundos? Con lo cual no tendría ningún sentido. Millones de transacciones se pueden realizar entre la fecha en la que ocurre la primera y la fecha en la que el registrador registra mi transacción por primera vez.
con lo cual estaríamos 20.000 pasos atrás, considerando que tendríamos que crear una entidad pública nueva que se encargue de este registro, porque nadie es competente. Y además, una última cosa que sí quisiera comentar es que lo que propone esta norma es que los riesgos sean trasladados a las entidades, es decir, las casas de cambio van a, si esta ley fuera a emitirse tal cual está propuesta, las casas de cambio tendrían el deber, con lo cual en términos penales podríamos generar una infracción de deber, el deber de trasladar, de comunicar los riesgos a las personas que puedan realizar transacciones con ellos. Y tienen el deber de comentarles todo, de modo que si algo se le pasó a alguna de estas casas de cambio, probablemente podrían ser denunciados por eso, en términos penales. Pero la norma no lo ha previsto, simplemente traslada este deber de información respecto de estas casas de cambio, que por cierto, no hay nadie quien las controle, porque nuevamente las entidades peruanas ya han anunciado que no son competentes para este control. Generamos un vacío normativo y de falta de competencias tremendo. Finalmente, lo otro que se señala, y creo que es bastante interesante, el BCR, el Banco Central de Reserva, ha señalado en su opinión ante el Congreso de la República que la mejor legislación es aquella actualizada. Dicen que crear una legislación nueva o mantenernos como estamos no es lo conveniente, que lo que nos conviene es actualizar nuestra normativa existente para adaptarnos a estas nuevas figuras que aparecen en nuestra realidad económica, en nuestra realidad legal y definitivamente en nuestra realidad criminal. Más allá de si necesitamos una legislación ad hoc para esta situación o si nos conviene una actualización, lo cierto es que la única propuesta que tenemos al día de hoy tiene tantos defectos y tiene tantos problemas que es como si no tuviéramos ningún paso hacia adelante en el camino para la regulación, fiscalización y enfrentamiento de las nuevas situaciones jurídicas y económicas que se nos están acercando. Y como conclusión a lo que les vengo a comentar en este momento, y para ya no tomar mucho tiempo de ustedes, es primero que en el Perú no tenemos data, no tenemos encuestas, no tenemos estadísticas y no tenemos información que nos permitan realizar un mejor análisis o una aproximación de la situación. No tenemos ni siquiera una estadística de la cantidad de denuncias que existen al día de hoy por delitos relacionados a activos virtuales o a criptoactivos en general. Cosa que es muy importante de cara a la política criminal, por ejemplo. No tenemos propuestas legislativas que nos acerquen a modificaciones útiles y que además estén alineadas con la competencia de las entidades públicas del Perú. Como les comentaba, la única propuesta es esta, y esta definitivamente no está funcionando. Y no tenemos más, y no sabemos cuánto tiempo va a pasar hasta que tengamos otra. Este proyecto, que es mi tercera conclusión, este proyecto que les presento ahora, ha sido ya rechazado por las entidades más importantes que podrían haber tenido interés en el nacimiento de una nueva legislación al respecto. Y de entrada ya han dicho que esto no está funcionando. Con lo cual, y aquí va mi última conclusión, es importante que nosotros, desde este espacio académico que compartimos, desde el trabajo que realizamos a diario, generemos reportes, generemos propuestas normativas, generemos investigaciones y generemos salidas para nuestros países, y de mi lado hablo específicamente del Perú, para poder avanzar y poder enfrentar estas situaciones y esta nueva criminalidad que en general no es tan nueva y sin embargo no tenemos en este momento herramientas técnicas, administrativas, legislativas ni económicas para enfrentar la situación que tenemos. Y un dato más antes de cerrar, la SUNAT, que es la Superintendencia de Administración Tributaria y Aduanas, es decir, la que recoge el tributo o el impuesto a la renta, tampoco tiene regulación al respecto y por lo tanto las transacciones que hagas ni siquiera están sujetas al pago de un impuesto a la renta, es decir, el Estado no recibe impuestos por estas transacciones, con lo cual generamos otro ámbito, si no es de criminalidad,
por lo menos sí de posibles infracciones administrativas que están totalmente pasando por alto. Y bueno, de mi lado eso es todo. Muchísimas gracias por este espacio y tiempo. Espero haber podido ser un poco clara con la información y que les haya podido ser de interés. Muchísimas gracias por la invitación también. Carmen, muchas gracias por la presentación. Muchas gracias por la energía con que cambia tu conocimiento. Me alegra demais. Gracias, Carmen.